Ella pensó que sería solo otro día limpiando la mansión, hasta que encontró al viejo millonario en su estudio, luchando por respirar y susurrando el último deseo de su vida. Nadie hubiera imaginado lo que ella haría después. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia te romperá el corazón y al mismo tiempo lo sanará. Antes de comenzar, tómate un segundo para darle like a este vídeo, suscribirte y comentar desde qué parte del mundo lo estás viendo. Ahora sí, empecemos. Grace Williams llevaba 3 años trabajando en la finca Ashford. Cada mañana, a las 6 en punto, cruzaba las imponentes puertas de entrada con sus utensilios de limpieza en la mano y su uniforme impecable. La mansión era enorme, con pisos de mármol que reflejaban las lámparas de cristal, pinturas al óleo que costaban más de lo que la mayoría ganaba en toda su vida, y habitaciones tan grandes que sus pasos resonaban aunque caminara en silencio. Grace tenía 34 años, era madre soltera de 2 hijos y había aprendido desde hacía mucho a agachar la cabeza y hacer su trabajo sin hacer preguntas. Las familias adineradas para las que trabajaba lo preferían así. Su papel era ser invisible, limpiar sus desastres y desaparecer antes de que notaran que estaba allí. Pero Richard Ashford era diferente. El señor Ashford tenía 78 años, el cabello plateado y caminaba apoyado en un bastón que golpeaba el mármol con cada paso. A diferencia de otros ricos para quienes había trabajado Grace, él siempre la saludaba por las mañanas. Recordaba los nombres de sus hijos, preguntaba cómo les iba en la escuela y a veces dejaba pequeños obsequios para ellos en la cocina. Un libro para su hija, que adoraba leer, un coche de juguete para su hijo, que soñaba con ser mecánico. Grace valoraba su amabilidad, pero nunca se permitía confiar demasiado. Había visto lo que les pasaba a las criadas que se acercaban demasiado a sus patrones. Empezaban los rumores, la gente hablaba y el trabajo desaparecía. Así que ella sonreía con cortesía, daba las gracias y seguía limpiando. La mansión tenía 12 habitaciones, 8 baños, una biblioteca de 2 pisos y un estudio donde el señor Ashford pasaba la mayor parte del tiempo. Grace lo limpiaba todos los martes y viernes, quitaba el polvo de los libros encuadernados en cuero, abrillantaba el escritorio de caoba y vaciaba la papelera llena de papeles arrugados con su caligrafía. Durante los últimos meses había notado que el señor Ashford se debilitaba. Sus manos temblaban al sostener la taza de café, su respiración era pesada al subir las escaleras. A veces lo encontraba mirando por la ventana durante largos ratos, como si viera algo que los demás no podían ver. Su hijo Marcus lo visitaba una vez al mes, siempre con trajes caros, siempre pendiente del teléfono, y siempre se marchaba al cabo de 1 hora exacta. Grace había escuchado sus conversaciones desde la puerta del estudio. Marcus hablaba de negocios, acciones e impuestos de herencia, mientras que el señor Ashford casi siempre guardaba silencio. Su hija Patricia vivía en California y llamaba cada domingo a las 3. Grace oía la voz del señor Ashford a través de las paredes, intentando sonar animado, preguntando por su trabajo, por su esposo, por los hijos que nunca había conocido. Las llamadas no duraban más de 15 minutos. Era un jueves de octubre cuando Grace lo encontró. Había llegado a la hora de siempre, entró con la llave que él le había dado y comenzó su rutina en la cocina. Preparó café fresco, sabiendo que él lo querría al despertar, y organizó el correo sobre la encimera, facturas, cartas de negocios y lo que parecían documentos médicos con palabras que no entendía, pero que intuía no eran buenas noticias. Cuando no escuchó movimiento en la planta alta para las 8, se preocupó. El señor Ashford siempre se levantaba temprano y a las 7:30 ya estaba en su estudio leyendo el periódico con su café. Subió las escaleras de mármol, con los pasos amortiguados por la alfombra gruesa, y llamó suavemente a la puerta de su dormitorio. No hubo respuesta. Llamó de nuevo, más fuerte. Nada. Grace dudó. No debía entrar en sus habitaciones privadas sin permiso, pero algo estaba mal. La casa estaba demasiado callada, demasiado inmóvil. Giró la manija y empujó la puerta apenas lo suficiente para asomarse. La habitación estaba vacía, pero se oían ruidos débiles al final del pasillo. Siguió el sonido hasta el estudio, donde la puerta estaba entreabierta. A través de la rendija vio al señor Ashford desplomado en su sillón de cuero, una mano en el pecho y la otra aferrada al reposabrazos con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Grace corrió hacia él. Su rostro estaba pálido, la frente perlada de sudor, y respiraba con dificultad. «Señor Ashford», dijo, arrodillándose junto a la silla. «¿Quiere que llame a una ambulancia?» Él negó con la cabeza débilmente, buscando sus ojos. «Grace,
Susurró con voz apenas audible. Te estaba esperando. Ella tomó el teléfono del escritorio, pero él le sujetó la muñeca con una fuerza sorprendente. Por favor, todavía no. Necesito decirte algo antes. Algo importante. Grace lo miró y vio en sus ojos no solo dolor, sino urgencia, desesperación, como si se aferrara a la conciencia con pura fuerza de voluntad. ¿Qué es, señor Ashford? Él señaló el cajón inferior del escritorio con un dedo tembloroso. En el portaplumas está la llave. Grace encontró la pequeña llave de bronce y abrió el cajón. Dentro había un sobremanila grueso, sellado y pesado. Su nombre estaba escrito al frente con la letra cuidadosa de Ashford. Ese sobre contiene algo muy importante. Algo que debí hacer hace años, pero fui demasiado orgulloso, demasiado terco, demasiado cobarde, dijo entre pausas y respiraciones cortas. Grace, necesito que me prometas algo. Ella asintió, aún sosteniendo el sobre. Prométeme que harás lo que está dentro. Prométeme que lo cumplirás, sin importar lo que digan los demás, sin importar lo difícil que sea. Es mi último deseo, Grace. Lo único que me importa ahora. Grace lo miró asustada y confundida. Señor Ashford, no entiendo. ¿Qué hay aquí dentro? Ábrelo después, respondió, cada vez más débil. Después de que me haya ido. Pero prométemelo primero. Lo prometo, se escuchó decir Grace, aunque no tenía idea de a qué se comprometía. Entonces él sonrió, la primera sonrisa genuina que ella le veía en meses. Gracias, susurró. No sabes lo que significa para mí. Cerró los ojos, y por un instante Grace pensó que había muerto. Pero los abrió de nuevo, mirándola con una claridad sorprendente. Grace, quiero que sepas algo. En estos 3 años has sido más familia para mí que mis propios hijos. Tu bondad, tu respeto, el que recordaras mi cumpleaños cuando mi hijo lo olvidó, el que siempre preguntaras por mi salud y no por mi dinero, eso lo significó todo para un viejo que creía haber perdido la capacidad de sentir. Las lágrimas llenaron los ojos de Grace. Jamás lo había escuchado hablar con tanta franqueza y vulnerabilidad. Sé que piensas que solo eres la sirvienta, continuó él, con un esfuerzo enorme en cada palabra, pero eres mucho más que eso. Eres la hija que debí haber criado. Eres la persona que yo debí ser. Su respiración se volvió más trabajosa, y Grace comprendió que el tiempo se agotaba. Ahora, susurró, llama a la ambulancia. Y recuerda tu promesa. Grace llamó al 911 con las manos temblorosas, la voz quebrada al dar la dirección. En minutos escuchó las sirenas acercarse, cortando el silencio de la mañana en aquel vecindario de ricos. Los paramédicos entraron al estudio con prisa, mientras su equipo metálico tintineaba. Grace se quedó en un rincón, abrazando el sobre contra su pecho, mirando cómo lo atendían y lo preparaban para trasladarlo. Señora, ¿es usted familia? Le preguntó uno de ellos. No, respondió en voz baja. Soy su ama de llaves. Necesitamos contactar a sus parientes. ¿Tiene la información? Grace asintió y les dio el número de Marcus que encontró en la lista de contactos del escritorio del señor Ashford. Cuando lo sacaban en la camilla, los ojos del anciano se encontraron con los de ella una última vez. Sus labios se movieron apenas, y Grace alcanzó a leer la palabra, promesa. La mansión se sintió vacía después de que todos se fueron. Grace se sentó en la cocina, mirando el sobre en sus manos. Había hecho una promesa. ¿Y si no podía cumplirlo? ¿Y si lo que había dentro era imposible de lograr para alguien como ella? Su teléfono vibró con un mensaje de su vecina, la que cuidaba de sus hijos antes de la escuela. Los niños se subieron bien al autobús. Espero que tu trabajo vaya bien. Trabajo. Grace se dio cuenta de que no había pensado en su rutina normal de limpieza desde que encontró al señor Ashford. Miró alrededor de la impecable cocina, el café que había preparado esa mañana seguía frío en la cafetera, el correo seguía esparcido sobre la encimera. Todo parecía distinto ahora, como si el mundo entero hubiera cambiado en el transcurso de una hora. Decidió esperar. El señor Ashford le había dicho que abriera el sobre después de que él se hubiera ido, y ella respetaría sus deseos. En cambio, hizo lo que siempre hacía cuando la vida se volvía abrumadora. Limpió. Grace pasó el día recorriendo la mansión como en un trance. Quitó el polvo de cada superficie,
Aspiró cada alfombra y pulió cada pieza de plata hasta que brilló. El trabajo físico la ayudaba a calmar su mente, pero no podía dejar de pensar en el sobre que descansaba en la encimera de la cocina. A las 4 de la tarde, sonó su teléfono. Era Marcus. Grace, acabo de llegar al hospital. Los doctores dicen que mi padre tuvo un ataque al corazón masivo. Está en cuidados intensivos, pero no creen que sobreviva la noche. Grace cerró los ojos, sintiendo cómo se le hundía el corazón. Lo siento mucho, señor Marcus. Necesito que te quedes en la casa esta noche, por si llaman del hospital. Patricia está volando desde California, pero no llegará hasta mañana en la mañana. Por supuesto, respondió Grace. Lo que necesite. Y Grace, no toques nada en su estudio. Puede que haya documentos importantes que tengamos que revisar. Cuando Marcus colgó, Grace se quedó mirando el sobre. No le había contado nada sobre él, y no sabía bien por qué. Algo en la manera en que el señor Ashford se lo había entregado, la urgencia en su voz, el secreto que lo rodeaba, le hacía sentir que debía permanecer entre ellos dos. Llamó a su vecina para pedirle que sus hijos pasaran la noche allí, explicándole que debía quedarse en el trabajo. Luego se preparó una cena sencilla y se sentó a la mesa de la cocina, con el sobre al lado de su plato, esperando. La llamada llegó a las 11:37 de esa noche. Grace, habla Marcus. Mi padre falleció hace 20 minutos. Grace sintió las lágrimas resbalarle por el rostro antes de siquiera darse cuenta de que estaba llorando. Lo lamento mucho, susurró. Gracias. Mira, Patricia y yo estaremos allí mañana por la mañana para empezar a hacer los arreglos. Puedes tomarte el día libre. Te llamaremos cuando necesitemos que regreses. Después de que colgó, Grace permaneció mucho tiempo en silencio en la cocina. El señor Ashford se había ido. El amable anciano que recordaba los nombres de sus hijos, que preguntaba por su vida, que la trataba como a un ser humano y no solo como a un servicio, se había ido para siempre. Con las manos temblorosas, tomó el sobre y lo abrió con cuidado. Dentro había un montón de documentos legales, todos con el membrete de Patterson, Williams y Associates, uno de los despachos de abogados más prestigiosos de la ciudad. El primer documento era una carta dirigida a ella, escrita de puño y letra por el señor Ashford. Mi querida Grace, comenzaba, si estás leyendo esto, entonces he muerto, y estás a punto de descubrir algo que cambiará tu vida para siempre. Ruego que encuentres la fuerza para cumplir mi último deseo, porque es lo más importante que le he pedido a alguien en mi vida. Las manos de Grace temblaban mientras seguía leyendo. Hace 42 años cometí un error terrible. Era joven, orgulloso y necio. Me enamoré de una mujer hermosa llamada Sarah Williams, pero me importaba demasiado lo que mi familia pensara, me preocupaba mi reputación y temía lo que la sociedad dijera sobre un hombre blanco amando a una mujer negra. Grace dio un respingo, con el corazón desbocado. Williams. Ese era su apellido. Sarah estaba embarazada de mi hijo cuando la abandoné. Le di dinero y le dije que se fuera, que nunca volviera a contactarme. Me convencí de que estaba protegiéndonos a ambos, pero la verdad es que solo me protegía a mí mismo. Fui un cobarde. La carta continuaba, y con cada palabra Grace sentía que su mundo se volteaba de cabeza. Ese hijo fue tu madre, Grace. Tú eres mi nieta. Has estado limpiando mi casa, cuidándome, mostrándome un amor y un respeto que nunca merecí, y he tenido demasiada vergüenza para decirte la verdad. Grace tuvo que dejar de leer. Se levantó de la mesa, caminando en círculos por la cocina, intentando procesar lo que acababa de descubrir. El señor Ashford era su abuelo. El padre de su madre. El hombre que había abandonado a su abuela tantos años atrás. Pensó en su madre, Sarah Williams, quien había muerto cuando Grace tenía 25 años. Su madre siempre se había negado a hablar de su abuelo, cambiaba de tema cada vez que Grace preguntaba. Ahora entendía por qué. Con una respiración profunda, volvió a sentarse y continuó leyendo. Sé que esto es un shock, y sé que tal vez me odies por lo que hice. Pero Grace, necesito que me ayudes a enmendarlo. En este sobre encontrarás mi último testamento. Te he dejado todo. La casa, el dinero, las inversiones, todo. Pero hay condiciones. Grace hojeó los documentos legales, sus ojos repasando palabras que apenas comprendía, fideicomisos, escrituras de propiedad, certificados de acciones,
cuentas bancarias. Números que parecían imposiblemente grandes. Mi primera condición es que uses esta herencia para encontrar a tu abuela, Sara. Ella sigue viva, viviendo en un asilo en Memphis. He estado pagando por su cuidado de manera anónima los últimos 15 años, pero ella no sabe qué es de mí. Quiero que le digas que nunca dejé de amarla, y que lamento haber sido un necio. Las lágrimas nublaron la vista de Grace mientras seguía leyendo. Mi segunda condición es que debes revelar la verdad sobre nuestra familia a Marcus y Patricia. Necesitan saber que tienen una hermana, y necesitan saber qué clase de hombre fue realmente su padre. Esto no será fácil, Grace. Estarán enojados. Te enfrentarán. Intentarán impugnar el testamento. Pero lo he hecho legalmente vinculante. El dinero es tuyo por derecho. Grace dejó la carta a un lado, abrumada. Era rica. Rica más allá de todo lo que jamás hubiera imaginado. Pero también le pedían destruir una familia, revelar secretos que destrozarían todo lo que Marcus y Patricia creían de su padre. La carta aún no terminaba. Mi última condición es la más importante. Quiero que uses este dinero para ayudar a otras personas de la manera en que tú me ayudaste a mí. Funda una organización, construye escuelas, apoya a madres solteras como tú. Muéstrale al mundo lo que es la verdadera bondad. Muéstrales lo que yo debía haber sido. Al final de la carta había un número de teléfono y un nombre, el abogado James Patterson. Llámalo mañana, Grace. Él te explicará todo y te ayudará con el proceso legal. Y recuerda, me lo prometiste. Este es mi último deseo, y eres la única persona en la que confío para cumplirlo. Grace permaneció en la silenciosa cocina hasta el amanecer, leyendo y releyendo los documentos, tratando de entender la magnitud de lo que el señor Ashford le había pedido. No solo estaba heredando dinero. Estaba heredando una misión, una responsabilidad de corregir los errores del pasado y construir algo mejor para el futuro. Cuando Marcus y Patricia llegaron esa mañana, Grace los esperaba en la sala, con el sobre la mesa de centro frente a ella. Ellos parecían sorprendidos de verla allí. Grace, pensé que te dije que te tomaras el día libre, dijo Marcus, aflojándose la corbata mientras se sentaba frente a ella. Patricia, una mujer elegante de unos 50 años con el mismo cabello plateado de su padre, echó un vistazo alrededor con ojos calculadores. Tenemos que empezar a revisar las cosas de papá, ver qué se debe hacer con la herencia. Grace respiró hondo. En realidad, hay algo que los dos necesitan saber. Marcus se recostó en su silla, su expresión cambiando de confusión a impaciencia. Grace, sea lo que sea, puede esperar. Tenemos que organizar el funeral, llamar abogados y tomar muchas decisiones que, francamente, no te conciernen. Patricia asintió, revisando su teléfono. Lo siento, pero ahora mismo tenemos que enfocarnos en los asuntos de la familia. Las manos de Grace temblaban mientras alcanzaba el sobre. Esto trata sobre asuntos de familia. Su padre me dejó esto antes de morir ayer. Me hizo prometer que lo compartiría con ustedes. ¿Qué te dejó? Marcus se puso de pie, con voz cortante. Grace, si estás tratando de decir que te prometió algo, debes entender que los acuerdos verbales no tienen validez legal. No es verbal, dijo Grace en voz baja, sacando los documentos legales. Está todo por escrito. Patricia se acercó, entrecerrando los ojos al ver el membrete del bufete. Esos son documentos legales, ¿de dónde los sacaste? Su padre me los entregó ayer en la mañana, justo antes de que llamara a la ambulancia. Fue muy claro con lo que quería que hiciera. Marcus le arrebató los papeles de las manos, su rostro enrojeciéndose mientras revisaba la primera página. Esto es ridículo. Tiene que ser algún tipo de error. ¿Qué dice?, exigió Patricia, tratando de leer por encima del hombro de su hermano. La voz de Marcus apenas contenía la rabia. Según esto, papá le dejó todo a Grace. La casa, el dinero, todo. Patricia soltó una risa incrédula. Pero no había humor en ello. Eso es imposible. Grace, no sé qué clase de juego estás jugando, pero esto es un fraude. No puedes simplemente falsificar documentos legales y esperar que los creamos. Yo no falsifiqué nada, dijo Grace, levantándose lentamente. Tu padre tenía sus razones para hacer lo que hizo. Razones que necesitan escuchar. ¿Razones?
Marcus arrojó los papeles sobre la mesa de centro. La única razón sería que manipulaste a un anciano enfermo para que cambiara su testamento. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto, Grace? ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en él? Grace sintió el pecho apretarse, pero se obligó a mantenerse serena. Hay más que deben saber. Sobre su padre. Sobre mí. Sobre por qué tomó esta decisión. Patricia tomó la carta con la letra de su padre. A medida que leía, su rostro pasó de la ira, a la confusión, y luego a algo cercano al horror. Esto no puede ser real, susurró. ¿Qué? Marcus le arrebató la carta a su hermana. Mientras leía, Grace vio cómo su expresión cambiaba de furia a incredulidad. ¿Él asegura que eres nuestra hermana? Marcus la miró, con la voz hueca. ¿Dice que nuestro padre tuvo una relación con tu abuela? Grace asintió, con un nudo en la garganta. Hace 42 años. Antes de casarse con su madre. Mi abuela era Sarah Williams. Estaba embarazada de mi madre cuando su padre la abandonó. Patricia se dejó caer en la silla, pálida. Esto es una locura. Padre nunca habría. No habría guardado algo así en secreto por tanto tiempo. Pero lo hizo, respondió Grace en voz baja. Llevó esa culpa toda su vida. Por eso siempre fue amable conmigo. Por eso sabía los nombres de mis hijos, por eso se interesaba en mi vida. Él sabía quién era yo. Marcus comenzó a caminar de un lado a otro, pasándose las manos por el cabello. Incluso si esta historia fuera cierta, y no digo que lo sea, eso no le daba derecho a entregarte nuestra herencia. Somos sus hijos legítimos. Y yo también lo soy, replicó Grace, sorprendida por la firmeza en su propia voz. Según la ley, según los resultados de ADN que están en ese sobre, soy su nieta. Eso también me convierte en familia. Patricia levantó la vista de los papeles. ¿Prueba de ADN? ¿Cuándo consiguió una prueba de ADN? Hace 6 meses, respondió Grace. La hizo sin decírmelo. Los resultados están ahí, junto con todo lo demás. Marcus se detuvo en seco, su expresión endureciéndose. Esto es un chantaje. Te enteraste de alguna forma, probablemente por los documentos médicos a los que tenías acceso mientras limpiabas, y lo chantajeaste para que cambiara su testamento. Eso no fue lo que pasó. Entonces explícame cómo una sirvienta termina heredando millones de dólares de un hombre para el que trabajó 3 años, espetó Marcus. Explícame cómo tiene sentido eso. Grace sintió las lágrimas quemarle los ojos, pero no permitió que cayeran. Tu padre se sentía culpable por abandonar a mi abuela. Se sentía culpable por no haber conocido a su hija, mi madre. Se sentía culpable por los años que pasó ignorando el hecho de que su nieta estaba justo ahí, en su casa, cuidándolo. La culpa no justifica un robo, dijo Patricia con frialdad. Y eso es lo que es. Nos robaste a nuestro padre, y ahora intentas robarnos la herencia. Nunca robé nada, dijo Grace, con la voz más firme. Yo limpié su casa, fui respetuosa, fui amable. Nunca pedí más que mi salario. Marcus sacó su teléfono. Voy a llamar a nuestro abogado. Este testamento será impugnado. Ningún tribunal en el mundo dejará que esto se sostenga. Pueden intentarlo, contestó Grace en voz baja. Pero su padre trabajó con uno de los mejores bufetes de la ciudad para asegurarse de que esto fuera legalmente válido. Él sabía que ustedes pelearían por ello. Patricia se levantó, los ojos brillando de rabia. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a meterte en nuestra familia, en nuestro duelo, e intentar destruir todo lo que nuestro padre construyó? No estoy intentando destruir nada. Estoy intentando cumplir su último deseo. ¿Su último deseo? Marcus rió con amargura. Su último deseo debería haber sido cuidar de los hijos que realmente lo conocían, que realmente lo amaban. Grace sintió que algo se rompía en su interior. ¿Crees que yo no lo amaba? ¿Crees que todos esos años cuidando de él, escuchándolo hablar de su soledad, viéndolo sonreír con los dibujos de mis hijos, crees que eso no significaba nada para mí? Tú amabas su dinero, dijo Patricia con dureza. Ni siquiera sabía de ese dinero hasta ayer, respondió Grace de inmediato. Lo amaba porque fue amable conmigo cuando nadie más lo fue. Porque me trató como a un ser humano y no solo como a una empleada. Porque recordaba mi cumpleaños,
Me preguntaba por mis sueños y se preocupaba si llegaba tarde al trabajo. La habitación quedó en silencio. Marcus y Patricia se miraron entre ellos, y Grace percibió un cambio en sus expresiones. ¿De verdad no lo sabías?, preguntó Marcus en voz baja. Grace negó con la cabeza. No tenía idea de quién era él para mí. Yo solo pensaba que era un anciano solitario que necesitaba a alguien que se preocupara por él. Patricia volvió a sentarse, la ira desinflándose en ella. Él nunca hablaba así de nosotros. Nunca preguntó por nuestros sueños. Hablaba de ustedes todo el tiempo, dijo Grace suavemente. Estaba orgulloso de tus logros en los negocios, Marcus. Guardaba cada artículo de periódico que mencionaba tu empresa. Y Patricia, tenía fotos de tus hijos en su escritorio. Hablaba de lo inteligentes que eran, de cuánto deseaba verlos más seguido. La voz de Marcus ahora era más apagada. Nunca nos lo dijo. Los amaba a los dos. Pero cargaba con esta culpa sobre mi abuela, sobre mi madre, sobre mí. Sentía que no merecía su amor por lo que había hecho. Grace tomó otro documento del sobre. Hay algo más. Él ha estado pagando el cuidado de mi abuela en un asilo durante 15 años. Ella aún vive. Tiene 91 años y no sabe que el dinero venía de él. ¿Nuestro padre ha estado manteniendo a tu abuela durante 15 años? Preguntó Patricia. Sí. Y según su carta, quiere que la visite. Quiere que le diga que nunca dejó de amarla y que lo siente. Marcus se dejó caer pesadamente en una silla, como si la fuerza lo hubiera abandonado. Esto cambia todo lo que creíamos saber de él. No cambia nada, replicó Patricia, aunque su voz carecía de firmeza. Solo significa que cometió errores e intentó comprar el perdón con dinero. Grace los miró, a estas personas que al parecer eran sus medio hermanos, y sintió una mezcla de tristeza y esperanza. Él no solo me dio dinero. Me dio condiciones. Tengo que usarlo para ayudar a otros. Tengo que fundar una organización. Tengo que asegurarme de que otras madres solteras no sufran lo que sufrió mi madre, lo que yo he sufrido. ¿Una fundación?, preguntó Marcus. Grace asintió, sacando más documentos. La Fundación Sarah Williams para madres solteras. Lo tenía todo planeado. Becas, capacitación laboral, apoyo con guarderías. Quería usar su dinero para resolver los problemas que obligaron a mi abuela a criar sola a mi madre. Patricia guardó silencio un momento, hojeando los documentos. ¿De verdad pensó en todo esto? Pasó meses planeándolo. Quizás años. Esto no fue una decisión improvisada de un hombre enfermo. Fue su intento de enmendar lo que había hecho. Marcus se levantó y caminó hasta la ventana, mirando el jardín donde Grace había visto tantas veces a Mr. Ashford sentado en silencio. ¿Qué pasa si impugnamos el testamento de todos modos? Grace sintió que el corazón se le hundía. Entonces pasaremos años en los tribunales, los abogados se enriquecerán y los deseos de su padre serán ignorados. ¿Y si no lo impugnamos? Entonces hago lo que me pidió. Visito a mi abuela. Le digo la verdad. Inicio la fundación. Y trato de honrar la memoria de un hombre que cometió errores terribles, pero que dedicó el resto de su vida a tratar de redimirlos. Patricia levantó la vista de los documentos. Aquí dice algo más. Algo sobre nosotros. Grace asintió. Él quería que supieran la verdad. Quería que supieran que tienen una hermana. Esperaba que, tal vez algún día, pudiéramos ser una familia de verdad. ¿Una familia de verdad?, repitió Marcus suavemente. Después de todos estos años sintiendo que lo decepcionábamos, que nunca estábamos a la altura de sus expectativas, resulta que estaba decepcionado de sí mismo. Los tres permanecieron en silencio durante varios minutos, mientras el peso de la revelación caía sobre ellos como polvo en la luz de la tarde que entraba por las altas ventanas. Finalmente, Patricia habló. Necesito ver los resultados de la prueba de ADN. Grace le entregó la carpeta. Patricia los revisó detenidamente, sin mostrar expresión alguna. Son reales, dijo al fin. Eres realmente nuestra hermana. Marcus se volvió desde la ventana. Medio hermana. Hermana, corrigió Patricia con firmeza. Si vamos a aceptar lo que padre quiso, entonces Grace es nuestra hermana. Punto. Grace sintió como las lágrimas por fin le corrían por el rostro.
¿No van a impugnar el testamento? Marcus volvió a sentarse frente a ella. No lo sé aún. Esto es demasiado que procesar. Nuestro padre ha muerto. Acabamos de descubrir que tenemos una hermana y toda nuestra idea de quién era se ha puesto patas arriba. Pero, añadió Patricia, no vamos a tomar decisiones hoy. Necesitamos tiempo para llorar, para pensar, para entender qué significa todo esto. Gracia asintió, secándose las lágrimas. Lo entiendo. Esto es abrumador para todos nosotros. Marcus la miró con algo que parecía más curiosidad que enojo. Háblame de tus hijos. Padre los mencionaba, pero nunca le presté atención. Grace sonrió por primera vez desde que comenzó la conversación. Maya tiene 12 años. Quiere ser escritora. Lee todo lo que cae en sus manos. Y David tiene 9. Desarma cada aparato electrónico de la casa solo para ver cómo funciona. Padre les dejó fondos para la universidad, dijo Patricia, revisando los papeles. Becas completas para cualquier universidad a la que quieran ir. Grace se quedó sin aliento. ¿Hizo qué? Está todo aquí. Fondos universitarios, fideicomisos, incluso dinero apartado para sus bodas cuando sean mayores, respondió Patricia con un tono de asombro. Realmente los consideraba sus bisnietos. Marcus negó lentamente con la cabeza. Conocía mejor a tus hijos que a sus propios nietos. Eso es culpa nuestra, supongo. Estábamos tan ocupados con nuestras vidas que nunca le dimos tiempo. Aún no es tarde, dijo Grace suavemente. Me refiero, para nosotros. Para esta familia. Si quieren que lo sea. Patricia y Marcus se miraron, compartiendo una comunicación silenciosa. Ya veremos, dijo Marcus finalmente. Primero enterramos a nuestro padre. Luego veremos qué sigue. Grace volvió a guardar los documentos en el sobre, ahora con las manos más firmes. Hay algo más. Su padre me pidió que hablara en el funeral. Quería que contara sobre la fundación, sobre lo que intentaba hacer con su último acto. ¿Vas a hablar en el funeral? Preguntó Patricia. Solo si están de acuerdo. Sé que este es el tiempo de su familia para llorar. Marcus guardó silencio un momento. ¿Qué dirías? Grace pensó en M.R. Ashford, en las mañanas en las que lo veía en su estudio mirando por la ventana, en la tristeza de sus ojos cuando hablaba de sus arrepentimientos, en la forma en que sonrió cuando ella le prometió cumplir su última voluntad. Diría que fue un hombre que cometió errores, pero que dedicó sus últimos años a tratar de enmendarlos. Diría que el amor no siempre es perfecto, pero que nunca es tarde para intentar sanar las heridas que hemos causado. Y diría que, a veces, el mayor regalo que podemos dar es la oportunidad de que alguien más viva una vida mejor que la nuestra. Patricia lloraba ahora, con lágrimas corriéndole por las mejillas. A él le habría gustado eso. Marcus asintió lentamente. Sí, le habría gustado. Grace se puso de pie, aún con el sobre entre sus manos. Debería irme. Ustedes tienen que ocuparse de los arreglos, y yo tengo una promesa que cumplir. ¿A dónde vas? Preguntó Patricia. Grace miró hacia la puerta, pensando en el largo viaje que tenía por delante. A Memphis. Debo visitar a mi abuela. Debo decirle que Richard Ashford nunca dejó de amarla y que, por fin, está listo para volver a casa.